Muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este nuevo año una vez más en esta programación en español del Canal 17. Felicidades a todos y les pedimos que nos continúen acompañando y apoyando esta transmisión en español. Hoy vamos a hacer un programa, pues, si se quiere, diferente, ya que vamos a tratar el continente en su conjunto, Estados Unidos y América Latina. Hemos invitado a dos personas que todos ustedes conocen, el analista político Bob Macaulay y el analista político y periodista Alexis Ortiz. Con ambos vamos a tratar la situación de Estados Unidos y América Latina y, por supuesto, la relación entre estas dos partes del mundo tan importantes y de tanto futuro. Así que gracias por estar con nosotros. Bob, muchísimas gracias. Alexis, igualmente. Muchísimas gracias. Un gran placer, hermano. Feliz año. Igualmente. Vamos a empezar con Bob, porque es el más joven de los tres. Sí, puede ser, no sé. Bob, por lo menos el que se ve más joven. Por lo menos, digamos Okay. así. Bob, Bueno. ¿cómo tú aprecias la perspectiva política de Estados Unidos con el nuevo Congreso, en el cual tiene mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes, el Partido Republicano, que albersa, por supuesto, al mandatario demócrata Barack Obama? Bueno, ahora entramos en una situación de gobierno dividido, que es una cosa bastante común que hemos tenido en otras épocas, en otros presidentes, y esto cambia bastante porque ahora el presidente va a encontrar mucha dificultad en hacer nuevos proyectos. O sea, lo que ya hizo, ya hizo, y lamentablemente la deuda que existe, pero él básicamente está frenado en su agenda que implementó durante los primeros 2 años, y el fracaso económico resultó en la derrota del Partido Demócrata en el Congreso, pero el presidente sí logró pasar su ley de cuidado de salud, de reforma en esa área, también su reforma en el área financiera, y ha hecho muchos cambios en la regulación del medio ambiente. O sea, él ha hecho un programa que los republicanos van a tratar de poco a poco quitar, o ellos pueden controlar los gastos, los presupuestos, entonces pueden tratar de quitar plata de ciertas iniciativas, pero de todos modos, él ya tiene lo que tiene para hacer nuevas cosas. Los dos tendrán que ponerse de acuerdo. El presidente está ya virando un poco más al centro para este efecto, ya contrató un nuevo jefe de su oficina, señor Daley, el ex secretario de Comercio, un banquero centrista, más de la ala de Clinton, del Partido Demócrata. Está tratando de hacer más, digamos, la rama de oliva a los empresarios. O sea, el presidente está enfocado más en básicamente reelegirse desde el centro. Si es algo auténtico es otra cosa, pero realmente en términos pragmáticos él aceptó la continuación de las tasas de impuesto con el acuerdo del mes pasado. Yo creo que fue buena para la economía está mejorando un poco, no está muy buena, pero está mejor. Entonces ya estamos en otra época y el presidente es muy hábil, pero los congresistas han aprendido mucho. Vamos a ver si actúan diferentemente que la vez pasada, cuando gastaron mucho, abusaron su poder. Estoy hablando de los republicanos. Vamos a ver qué hacen, porque hay Pero ¿hasta qué grandes punto, desafíos. Bob, Sí. los republicanos, si trancan el gobierno, pueden resultar perjudicados en las próximas elecciones en el año 2012? Bueno, trancar el gobierno no es buena idea. En 95, señor Gingrich, con un poquito de exceso de, no sé, de poder. ambición. Bueno, él realmente hizo un juego así contra el presidente Clinton, y en fin, el público culpó a los republicanos. Pero ellos, ojalá que hayan aprendido de eso, pero hay que realmente frenar el crecimiento del gobierno, hay que tener un plan para reducir la deuda y el déficit, pero lo más importante es hacer la economía crecer. Y hay un consenso con el pueblo de que hay que arrancar el sector privado. El sector público no es la locomotora de prosperidad. El presidente empujó demasiado en esa dirección, fracasó. Y ahora a ese consenso los republicanos tienen muchas medidas que pueden empujar y presentar al pueblo para eso. Los impuestos por lo menos están como están, pero para poder pagar la deuda hay que tener crecimiento y hay que frenar el gasto público, porque no podemos sostener ese nivel de déficit y deuda. Alexis Ortiz, ¿qué deben hacer los Estados Unidos para que en América Latina se cambie en alguna medida su imagen? ¿Deben cambiar la política? ¿Deben buscar una aproximación mayor? ¿O tú crees que es prudente mantener la distancia entre el coloso del norte, como se dice, y las naciones del sur? Bueno, mira, yo estoy convencido que el destino de América considerado como continente, es la integración. Una de las cosas absurdas es que en Latinoamérica se juegue
a un proceso integracionista que excluya a los Estados Unidos y Canadá, o sea, que excluya a los socios más ricos. En eso México ha sido mucho más talentoso. Más talentosos, han sido bastante más astutos los mexicanos en ese sentido. Además, para que los Estados Unidos puedan competir a largo plazo con la Comunidad Económica Europea y con los países asiáticos que tienen una dinámica de crecimiento bastante interesante, va a ser necesario que asuman realmente el liderazgo democrático del continente, el liderazgo económico del continente sobre todo, para crear una entidad americana multinacional, multilingüística, multicultural, pero con una gran integración económica y política sobre la base de la democracia política y del libre comercio en materia económica. O sea que yo pienso que los norteamericanos tienen que dejar de vernos con desdén y con sospecha, y nosotros tenemos que superar el resentimiento y la envidia y los complejos con respecto a los norteamericanos para poder actuar juntos en el territorio de la historia, porque si no, vamos a fracasar tanto ellos como nosotros. Sí. Estados Unidos tiene un compromiso mundial, es Sí. la única superpotencia que resta, no hay otra nación en el mundo con el poder de Estados Unidos. Para ti, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos para que América Latina cambie la percepción que tiene? Bueno, hay que fortalecer los lazos comerciales de los negocios fuertemente. Hay que integrarse. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Alexis aquí. Estados Unidos tiene que también tener una reforma migratoria. Tenemos que aprovechar del hecho de que la demografía es clave para el futuro. Europa está hundiendo, Japón está hundiendo, China está enfrentando un problema. Lo que tenemos nosotros, tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos, tenemos cultura en común. O sea, nosotros somos bendecidos en este momento de historia que tenemos como vecinos latinoamericanos en vez de Europa, que tiene su hueco demográfico y que están llenando con gente de una cultura que no es consistente. Contraria, que es rival, que adversa a la cultura occidental. Adversa a la cultura occidental. Nosotros somos la espina del occidente, Estados Unidos, militarmente, económicamente, culturalmente. Los chinos están subiendo en Asia, tenemos que poder competir con ellos y también, digamos, controlar sus tendencias hacia el autoritarismo, el imperialismo. O sea, China democrático sería una maravilla, pero hay otra tendencia allá, hay que controlar eso. Entonces, realmente tenemos que trabajar juntos. Y como usted sabe, yo soy republicano, pero no estoy de acuerdo con esta retórica anti-inmigrante, anti-latino. No viene de todos lados, pero hay que ver los hispanos, incluso el voto hispano, como una ventaja, porque los latinos mayormente son gente trabajadora que quiere realizar el sueño americano, y oportunidad a través del sector privado es lo que tenemos que enfatizar, pero para los países latinos, además de los que viven en este país. Pero esa es la visión de Estados Unidos en relación a los hispanos que viven en el territorio. Pero la visión de Estados Unidos como nación hacia las otras naciones del hemisferio. Sí. O sea, ¿consideras que se deben buscar acuerdos de libre comercio? ¿Consideras que se debe tener un mayor respeto hacia las naciones sudamericanas? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando se produce cualquier incidente en el Medio Oriente, vemos cómo la secretaria de Estado o cualquier otro alto funcionario del gobierno estadounidense viaja rápidamente al Medio Oriente, cómo hay una toma de posesión, un cambio de poderes, y altos funcionarios de Estados Unidos pues viajan a esos países de Europa o de Asia y hasta de África del Norte en ocasiones. Sin embargo, en América Latina, en ocasiones, a tomas presidenciales mandan a funcionarios de tercera y cuarta categoría. No, es una realidad. Me gustaría que se cambie eso. Hay una realidad de que la gran amenaza de nuestro país es de los fundamentalistas radicales musulmanes. O sea, realmente los terroristas del Medio Oriente son los enemigos principales, pero hay que dedicar más tiempo a Latinoamérica, especialmente el desarrollo económico, y también hay que frenar los peligros políticos como Chávez y Morales y obviamente los Castro, lo que están haciendo. Pero realmente hay una manera de hacerlo más sensato y aprovechar de esta ventaja que tenemos, que hay tanto potencial. Brasil está creciendo en un ritmo casi chino ahora, el 7-8% al año. Es natural que tengamos buenas relaciones allá. Hay varios países que están en camino bueno, económicamente, políticamente, están respetando derechos humanos. Son países que deben ser nuestros socios. Hay otros países que están en otro camino, pero los principales hay oportunidades. Entonces, sí, tenemos que respetarlos más. México es una situación muy difícil, que está realmente en otra categoría. Ese es un punto que vamos a abordar en su momento. Sí. Alexis, vos tocó unos elementos fundamentales: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, el famoso ALBA.
¿En qué medida ese ALBA puede perjudicar el buen encarrilamiento de las naciones latinoamericanas y, por supuesto, incluyendo el alejamiento de Estados Unidos? Bueno, fíjate, a corto plazo son un obstáculo que pareciera insuperable, pero a mediano y a largo plazo no van a terminar obstaculizando nada, porque esos son regímenes que escogieron una vía, valga la redundancia, inviable. Escogieron un modelo que ya ha fracasado en todas partes, un modelo que produce ruina económica, ruina política, ruina moral, de tal manera pues que a mediano y largo plazo ellos van a fracasar frente a los que escogieron el modelo democrático político y de libre competencia. Si nosotros nos podemos ver, por ejemplo, los resultados de este año Latinoamérica creció de una manera consistente. Hay dos críticas a ese crecimiento, sobre todo al crecimiento económico. Una es que creció sobre todo sobre la base de venta de materias primas, y ese crecimiento no se ha diversificado industrialmente. Otra crítica que se le hace es que ese dinero extra que está recibiendo Latinoamérica no se está invirtiendo consistentemente en algo que es muy importante para que el desarrollo sea integral y armónico, que es invertir en educación. Y otra, que ese dinero, ese crecimiento económico no está escurriendo hacia los sectores más pobres de una manera más desparramada, más consistente. Pero Latinoamérica ha crecido, pero han crecido sobre todo los países que han actuado en democracia política y han actuado en democracia económica. El caso de Chile y Brasil son mira, por ejemplo, fíjate, Chile ha crecido de una manera consistente durante varios años. Brasil es un país que tiene un ritmo de crecimiento bastante interesante. En el caso de Brasil, la crítica que se le hace es que realmente está demasiado sustentado ese crecimiento sobre venta de materias primas. Perú está creciendo extraordinariamente. Colombia. México, en medio de una guerra contra el narcotráfico, en medio de una guerra terrible, mantiene un ritmo de crecimiento. Colombia, en medio de una guerra terrible, en este caso contra la narcoguerrilla, mantiene un ritmo de crecimiento. Mientras que, por ejemplo, Venezuela es el único país junto con Haití que no crece en Latinoamérica, que lo que crece espantosamente es la inflación. O sea que se está demostrando que el modelo democrático y de libre competencia económica es el que conduce a los pueblos al desarrollo y es el que saca gente de la pobreza. Bob, ¿cómo pueden enfrentar los Estados Unidos la situación que está padeciendo México? El poder de los grupos narcotraficantes, la gran cantidad de armas que están llegando los mexicanos y los americanos llevando para México. Es una situación muy difícil y se debe mayormente a la demanda de drogas en Estados Unidos. Estamos mirando un ejemplo de prohibición, como había con el alcohol en los años 20 y 30, pero el precio mayormente se está pagando en México. Mirando la historia. En su momento lo pagó Colombia. Bueno, es correcto, pero bueno, está muy difícil. Y bueno, la legalización de la droga es una opción que es más teórico, pero mirando la historia, la realidad, y cómo está es muy difícil. Ahora está empeorando porque, por ejemplo, cuando se está descriminalizando el consumo de marihuana en Estados Unidos, aumenta la demanda de la marihuana mexicana, que es el producto principal de los carteles, así que más poder, más plata a esa gente. Cuando hay un negocio donde el elemento más brutal, más criminal puede ganar millones y billones de dólares, tú estás aumentando eso. Entonces, o hay que poner la mano dura y será muy difícil. Hay que buscar en el gran cuadro, o sea, el status quo, Estados Unidos puede aguantar. México yo no creo que puede aguantar esto. Sí, Estados Unidos soporta, pero ya estábamos leyendo en estos días de grupos carteles mexicanos estaban comprando casas de seguridad en territorio estadounidense, estaban comprando fincas, y estamos viendo también cómo muchas armas de Estados Unidos son utilizadas por los mexicanos. ¿Qué pueden hacer Estados Unidos para ese socio tan firme que tiene en México? Bueno, Estados Unidos tendrá que haber un gran cambio en términos de legalización de la droga. Si marihuana, por ejemplo, fuera legal mañana, eso podría quitar muchísimo poder económico a los carteles mexicanos y reducir el crimen, etcétera. Pero eso políticamente en Estados Unidos no se puede hacer, parece. Pero hay voces en México como Salinas y otros que Fox incluso lo dijo. Fox, a favor de eso. Entonces, pero no, se puede poner la mano dura, pero es muy difícil. Pero ya, se podría buscar las propiedades de los narcotraficantes acá y todo eso. Pero es una situación, un mercado negro económico que hay que
hay que enfrentar y hay que mirar la historia. La prohibición da plata y da poder a los elementos más brutales. Entonces, bueno, ahí está. Pero lamento que probablemente vamos a ver el status quo. Estados Unidos va a defenderse, México va a sufrir más, los mexicanos mismos tendrán que librar una guerra civil interna, quizás pueden hacer como en Colombia y efectivamente ganar la guerra sin totalmente eliminar el peligro. Sí, se ha logrado cierto equilibrio en Colombia por lo que se aprecia. O sea, no existe un control total por parte del Estado de los grupos irregulares que están vinculados al narcotráfico, pero evidentemente hay una tranquilidad muy superior a los últimos años, Alexis. Sí, es que la humanidad tiene en este momento, Pedro, tres grandes desafíos. Uno es el del fundamentalismo musulmán, el terrorismo musulmán, no el de los musulmanes, porque hay que hacer una diferenciación entre los musulmanes, digamos, gente pacífica, y entre el terrorismo, el fundamentalismo musulmán, que tiene como propósito la destrucción de Occidente. Ese es un desafío terrible que tiene Occidente en este momento. El otro desafío terrible que tiene Occidente en este momento es el de la superación de la pobreza, porque la democracia no se va a poder instalar definitivamente en el mundo mientras haya pobres. Entonces hay que desarrollar programas agresivos y efectivos contra la pobreza. Y el tercer gran desafío es este que tú acabas de señalar y que acaba de señalar vos, que es el desafío del narcotráfico. Sobre todo cuando el narcotráfico se vincula con la política, como el caso Yo creo colombiano. que hay otro desafío también que está creciendo en todas partes, incluyendo Estados Unidos, que es el desafío de la corrupción. O sea, cómo el ciudadano se deja ganar por la codicia, de ganar a cualquier precio, no importa los valores y los principios que se violenten. Claro, porque se está desarrollando una sociedad consumista que conduce precisamente a que la codicia, que era un antivalor, ha terminado convirtiéndose en un valor. Y por razones de competencia y de dinamismo de la economía. Pero esas cosas tienen que ser superadas. La democracia da derechos, pero también da responsabilidades a los ciudadanos. Y un gobierno bueno en un país democrático tiene que buscar cómo dar incentivos para buen comportamiento y desincentivos de lo contrario. Entonces, realmente, en cualquier área, si hay incentivos de que si tú trabajas bien, haces un buen negocio, puedes ganar un buen dinero y quedar con tu dinero, perfecto. Si tú cuidas tu salud, tú pagas menos que la persona que no. O sea, si tú manejas responsablemente, pagas menos en tu seguro. Hay muchas maneras. Si tú estudias, tendrás mejor educación, mejor trabajo. O sea, tenemos que hacer una sociedad de oportunidad, pero responsabilidad. Y cuando hay incentivos a los criminales de vender droga y matar sus rivales. O sea, el narcotráfico da incentivos a mucha gente a hacer cosas muy malas, da incentivo a corrupción política, da incentivo a violencia. O sea, hay que ver el daño colateral así. Y a los políticos, cuando el gobierno crece a ser muy grande, hay mucha burocracia, muchos programas, el sector público tan grande, habrá más corrupción. Estados Unidos está enfrentando una severa crisis económica y hace un momento hablábamos de la codicia. ¿En tu opinión fue consecuencia también de la codicia de un grupo de inversionistas, de personas vinculadas a los negocios que entendieron que había que ganar más dinero a cualquier precio? No, lo que pasa es que esta crisis fue una consecuencia de una serie de incentivos malos para todo el mundo, desde los banqueros más ricos a los políticos, los congresistas, el público comprando casas que no deberían haber comprado, los brokers vendiendo, los abogados, los banqueros, o sea, todo el mundo estaba en la parranda y había incentivo básicamente de pedir plata prestada, comprar casas donde el gobierno con Fannie y Freddie iba a comprar en 100% un préstamo de basura, de gente que no dio su colateral necesario, su down payment, la gente que no tenía ingresos suficientes. Era una burbuja de irresponsabilidad, entonces, porque había incentivo. Los banqueros recibieron bonos al fin del año. ¿Pero se ha superado esa crisis? ¿Tú crees que eso no se vuelve a repetir? Una crisis así no se va a repetir, pero la naturaleza humana es que siempre habrá una cosa que no se espera. Algo así no, porque ya sabemos de eso, pero el problema ahora es pagar la deuda que queda como consecuencia de la crisis y yo creo también tratar con el aumento del gobierno que el señor Obama hizo aprovechando de la crisis para empujar una agenda izquierdista. Entonces, hay consecuencias muy fuertes, pero ya sabemos, los banqueros no deben recibir bonos por cerrar negocios sin saber si el negocio va a tener éxito o no. O sea, había tantos malos incentivos y corrupción en esto que todos tienen culpa. Políticos y empresarios. Empresarios y el público, comprando casas de 300,000 cuando tienen salario de 30,000. O sea, dando mentiras en sus aplicaciones todo el mundo estaba irresponsable. Alexis Ortiz, mientras muchas
naciones latinoamericanas no enfrentaron la crisis de Estados Unidos y en cierta medida pues pudieron superar en mejores condiciones las repercusiones de los problemas económicos de Estados Unidos. ¿Cómo tú ves la situación ahí? Bueno, sí, mira, Latinoamérica tuvo la suerte, por llamarla de algún modo, de que China necesita muchas materias primas y hizo una gran inversión en adquisición de materias primas, y otros países en crecimiento, otros países industriales en crecimiento o nuevos países industriales necesitaban materias primas. Ahora, Latinoamérica necesita convertir esa ganancia adicional que ha recibido por las ventas de sus commodities, de sus materias primas, necesita convertirla en inversiones reproductivas a largo plazo. Necesita convertirla en industrialización del país, en diversificación de las economías y sobre todo, lo más importante, necesita convertirla en programas concretos, reales, factibles para derrotar la pobreza. Mientras haya pobreza, vamos a tener la democracia amenazada. Mientras haya pobre, va a haber un contingente allí perfectamente influenciable por los demagogos y los populistas que van a ser una amenaza permanente, una espada de Damocles sobre la democracia. Pero para esos demagogos y esos populistas yo creo que lo más importante es la educación, que también es un serio problema que está enfrentando América Latina. Eso es claro. Tú no ves entre las principales universidades del mundo, no ves a ninguna universidad de América Latina. Muy pocas veces se ve que un científico latinoamericano sea distinguido con honores. Vemos un premio Nobel de la Paz, pero no vemos un premio de economía o un premio de ciencias Nobel o similar que se le otorga a un latinoamericano. En todo caso, el liderazgo sensato de Latinoamérica tiene perfectamente claro que hay que invertir en educación, en que hay que educar a la gente para la producción, pero también hay que educarlos para la participación democrática, para una cultura institucional. O sea, eso está perfectamente claro y nosotros creemos que después de la experiencia terrible que ha vivido Latinoamérica en los últimos años, sobre todo con esta emergencia del castrocomunismo chavista, el resurgir de ese castrocomunismo a través de eso que llaman el socialismo del siglo XXI, pero que no es otra cosa que el viejo comunismo fracasado del siglo XX, el neocomunismo. Después de esta experiencia, esta pesadilla terrible que ha sido Chávez, Correa, Ortega, Evo Morales, y que siguen siendo los Castro. Y que siguen siendo los Castro, ya la gente llegó por fin, pienso yo, a entender que salvar la democracia pasa, entre otras cosas, por educar a la gente para la democracia. Decía el maestro del Libertador Simón Rodríguez que no puede haber república sin gente educada para ser republicano. Entonces, educar a la gente para la producción es importantísimo, pero también es importantísimo educar a la gente para la participación democrática. Lo que decía Bot hace un rato, que la democracia implica deberes junto a los derechos. Correcto. No, es cierto, y la educación es clave, estoy de acuerdo, pero lo bueno de hoy es con la tecnología, con el internet, con la habilidad de intercambiar buenas ideas a todo el mundo. Hay una manera de arrancar rápidamente la educación, no es una cuestión de mandar al libro, se puede mandar internet. Los jóvenes pobres de Brasil, de Perú, de cualquier país pueden aprender, los de Bolivia pueden aprender, o sea, hay tantas oportunidades, si se puede presentar oportunidad a los pobres, si tú trabajas, si tú te eduques, tendrás mejor vida, hay cómo hacerlo, otros países lo han hecho y yo veo una generación joven en Latinoamérica que está creciendo con capital humano, gente muy sofisticada, que quiere mejor vida, que realmente tienen otra cultura política, realmente hay esperanza porque la tecnología ayuda a que la gente pueda aprovechar de lo mejor del mundo. Y Latinoamérica tiene que aprovechar de esto y acabar con los resentimientos históricos contra los yanquis, lo que sea, y aprovechar porque todos podemos trabajar juntos. Con la envidia también, como dijo muy claramente Alexis Ortiz hace un momento, porque en todo esto hay resentimiento, hay muchos errores cometidos por diferentes gobiernos de Estados Unidos, pero también hay mucha envidia. Pero no solamente los latinoamericanos, los europeos también son muy envidiosos de Estados Unidos. O sea, lo importante es que la gente comprenda que la educación es hoy en día mucho más relevante que antes, porque ahora los mejores trabajos en el área económica son los que tienen que ver con mayor educación. O sea, para desempeñar los trabajos de vanguardia en la economía moderna, entonces se reclama precisamente más educación. Entonces nosotros no podemos resignarnos a que nuestra gente latinoamericana... Ya la época en que un analfabeto se hacía millonario va desapareciendo. Desapareció. Entonces, y nosotros no podemos resignarnos a que nuestra gente sea simplemente
carne de cañón de la economía. Nosotros tenemos que buscar que nuestra gente sean gerentes de la economía moderna y para eso tienen que aprovechar todas las ventajas de la tecnología moderna, del Internet, de todo eso que señalaba Bob. Bob, conversábamos de la relación Estados Unidos-América Latina, pero ¿cómo tú aprecias la posición de Estados Unidos con dos conflictos bélicos muy serios, Afganistán e Irak, los conflictos eventuales que se puedan producir con Irán y Corea del Norte, con una Cámara con mayoría republicana, un Senado con un poco más de balance, pero que sigue teniendo mayoría demócrata y un presidente demócrata? ¿Cómo tú ves esa política, digamos, de conflictos? Bueno, yo creo que habrá bastante consenso con el presidente de defender el país contra el enemigo principal, que es el Islam radical, o sea, el elemento terrorista dentro del mundo islámico. Entonces, hay un consenso y Irak está andando más o menos bien, ya estamos saliendo de allá. Afganistán va a ser más difícil a largo plazo, pero hay un consenso de apoyar al presidente y los generales allá. Y Irán hay que contener. Irán, ya están aconteciendo cosas en Irán, han matado a algunos científicos allá, un virus de computadora está ahí atacando el sistema de ellos. O sea, estamos tomando medidas. El presidente Obama está mandando los cohetes en Pakistán contra los terroristas. Entonces, realmente estamos luchando a largo plazo en Afganistán. No sé si valdrá la pena. Realmente, yo creo que se puede defender nuestro país sin tener tanta tropa. O sea, hay que protegernos contra ataques desde allá, pero reconstruir ese país no es reconstruir, es construir, porque no hay país. O sea, realmente Afganistán a largo plazo tendremos que salir, pero se puede hacer de una manera protegiéndonos. Entonces, va a haber un consenso. El gran conflicto que yo veo en este país va a ser por la política doméstica, la visión del presidente contra la visión del Partido Republicano. Sí, además el desafío moderno, Pedro, reclama que los norteamericanos entiendan que tienen que volver a los criterios bipartidistas, a tener políticas de Estado, a no dejarse agobiar por los intereses electorales y entender que los Estados Unidos son la locomotora de la economía mundial, son el liderazgo de la democracia. De los derechos, eso lo dice, el de liderazgo, las libertades. Exactamente, el liderazgo democrático del mundo. Entonces no pueden estar enfrascados en unas luchas pequeñas, en unas luchas locales, perdiendo de vista ese liderazgo mundial. Nos queda un minuto. Sí. Y hay una situación muy interesante entre los dos países de ustedes, Estados Unidos y Venezuela. 30 segundos, Bob. Bueno, Venezuela va a seguir como problema porque está básicamente fomentando muchos problemas en Latinoamérica y también está apoyando el régimen en Cuba. Y bueno, el presidente Obama yo creo que está haciendo lo correcto, desafiando a Chávez y empujando esta política americana. Entonces, bueno, eso va a seguir. Mientras Chávez tiene petróleo, los venezolanos tendrán que resolver. Podemos defendernos como norteamericanos, pero los venezolanos van a sufrir y otros latinos van a sufrir en otros Alexis. países. En todo caso, nosotros no queremos que los Estados Unidos nos resuelvan los problemas que nosotros nos creamos, porque a Chávez no nos los impusieron los Estados Unidos. Ese fue producto de nuestros propios errores. Entonces nosotros queremos la solidaridad de los Estados Unidos, la solidaridad de Europa, la solidaridad de los otros países latinoamericanos, pero entendemos que salir de Chávez es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de otros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este primer programa del año y por supuesto a Bob McCauley. Bueno, mucho gusto. Y a Alexis Ortiz. A todos, gracias una vez más. Tengan todos unas buenas noches. Les habla su amiga y congresista Ileana Ros-Lehtinen. Les pido que por favor haga su contribución hoy mismo a su canal 17. Ahí en la pantalla puede decirle cómo hacer el cheque y a dónde enviarlo. Necesitamos su ayuda para tener esta programación tan especial todos los domingos por este canal 17, su canal 17 y el canal mío también. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros una vez más esta programación en español del Canal 17. El tema de hoy, como siempre, es de interés. Vamos a hablar de inmigración, de la situación migratoria de Estados Unidos. Si es necesario o no que se produzcan pronunciamientos legales para que se legalice esa gran cantidad de personas que no tienen documentos y que no han violado la ley. También si se deben o no establecer nuevas restricciones a la inmigración hacia este país. Para abordar este tema tan importante y trascendente, hemos invitado a un viejo conocido de ustedes, a un viejo amigo, al abogado de inmigración, Willy Allen. Willy, gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Pedro. Willy, descríbenos la situación migratoria en este momento en Estados Unidos, las personas que hay, aproximadamente, por supuesto, y cuál es la relación con el gobierno, o sea, con las autoridades. Mira, se cree, y no hay una figura exacta, porque es imposible conocer las personas que viven en la oscuridad, que hay entre 9 millones y 14 millones de personas 14 millones que viven en los Estados Unidos de forma ilegal. Eso incluye personas que cruzaron la frontera ilegal, personas que entraron legal y se han quedado. Se considera que hay casi 1 millón de personas que ya tienen órdenes finales de deportación y que continúan viviendo en los Estados Unidos. De ese grupo se cree que casi la mitad o casi medio millón de personas son personas que están deportados por haber cometido crímenes en los Estados Unidos. Y cuando tú miras esa cantidad de personas es asombrosa y es preocupante, porque tú tienes una población de los Estados Unidos, tiene un porcentaje, casi el 5%, son personas que están aquí indocumentados. Y es un problema de seguridad nacional, es un problema de impuestos, es un problema familiar. Yo te diría que un promedio bastante alto. También un problema educativo de salud pública, si se quiere. Bueno, educación y salud pública también se convierte en un problema para los niños que llegaron de pequeña edad, que han estudiado en a primaria y secundaria en los Estados Unidos y no pueden continuar hacia la universidad. Tú decías que es un problema que en este momento está congelado casi. ¿Por qué? Porque en el Congreso de los Estados Unidos se ha perdido las 2 personas más fuertes, o las 3 personas más fuertes, que estaban empujando algún tipo de reforma migratoria que fuera algo justo y comprensible. Se han perdido los luchadores más fuertes. ¿Quiénes eran esas personas? El senador Kennedy, que falleció. Señor Edward Kennedy. Edward Kennedy, que falleció, y la persona que lo reemplazó no tiene ni la experiencia ni el interés que tenía Ted Kennedy. El compromiso histórico de los Kennedy. El compromiso histórico. Mel Martínez, que en el corto tiempo que estuvo en el Senado, fue un líder sumamente eficiente en el tema de migración, pues se retiró y se perdió el apoyo de él. En el Congreso, Lincoln Díaz Balar siempre ha sido el punto de la lanza de los inmigrantes en los Estados Unidos. No ha habido ley de migración en los últimos 16 años que no tenía el toque, la firma y la ayuda de Lincoln Díaz Balar. Sea IRIFA, sea NACARA, cualquier ley, los TPS, tenían el dedo de Lincoln en esa, y lo hemos perdido. Y las personas que lo han reemplazado a ellos, con todo mi respeto, Marco Rubio corrió como un candidato republicano, pero también del Tea Party, y con una posición muy negativa hacia los inmigrantes, opuesto al Dream Act. Mario, que está reemplazando a Lincoln, no tiene ni el personal ni la experiencia que tenía el hermano en el Congreso. Y David Rivera también se postuló apoyando parte de la plataforma del Tea Party. El compromiso de ellos con la inmigración está muy lejos de las personas que ellos han reemplazado. ¿Y el resto de los políticos de origen hispano? O sea, aquí hay políticos mexicanos en el Congreso Federal, hay puertorriqueños. ¿Tienen estas personas compromisos a favor de la inmigración? Bueno, en realidad, los que quedan ahora, que tienen el compromiso más fuerte, yo te diría que es el congresista Gutiérrez de Chicago, que siempre con él como demócrata y Lincoln como republicano, eran la pareja perfecta en empujar las leyes de migración y buscar compromiso entre los dos partidos. Y en este momento Gutiérrez está sin su amigo o su compañero de lucha en el Congreso. Bob Menéndez en el Senado posiblemente sea el vocero más fuerte que tienen los inmigrantes en el Senado presente, porque McCain, que con Kennedy había empujado y había ayudado en parte de las ideas de reformas migratorias. ¿Cambió su compromiso? Se ha retirado por la presión que ha venido de su estado de Arizona. Y mira, cuando uno mira la frontera, y es importante darse cuenta que el movimiento antimigrante que existe hoy
no se creó de un movimiento solamente antihispano o de perjuicio, se crea por ciertas realidades. Y las realidades son que tenemos una frontera con México que está fuera de control. Cuando tú vas, mira, yo he estado en El Paso, yo he estado 3 veces en los últimos 2 años para juicio. Y antes uno cruzaba Juárez y comía, daba una vuelta y era algo agradable. Los últimos 3 viajes que yo he tenido a Juárez, a El Paso. No has ido a Juárez. No he ido a Juárez. Es más, ¿Te has aconsejado? Yo tenía una entrevista planeada para residencia en el Consulado Americano en Juárez y la hice por teléfono porque no quería ir a Juárez. Y cuando estaba en El Paso y tú miras el periódico de El Paso, las 3 veces, 6 días en total, cada día el periódico del Paso abría con un ciudadano americano que había cruzado a Juárez y que había sido asesinado, y casi siempre era porque le trataban de robar el carro. Pero todos los días, cuando tú abres el periódico y ves que un ciudadano americano es asesinado en una ciudad mexicana, es preocupante. Cuando tú ves el tráfico de droga, cuando tú ves el tráfico de personas indocumentadas, cuando tú ves la violencia que existe en la frontera con México, es alarmante. Entonces tú tienes que ver que si el problema con la frontera no tiene algún tipo de resolución, va a ser muy difícil que el Congreso americano y el Ejecutivo americano puedan empujar reformas internas. Esa es una realidad dolorosa la que tú has contado, la crisis que hay entre la frontera, entre Estados Unidos y México. Pero, ¿qué ley podría ser viable que resolviera desde tu perspectiva el problema de los inmigrantes ilegales, pero a la vez diera satisfacción al pueblo americano? Mira, la forma que yo lo viera, y creo que ahí el senador Kennedy y McCain, cuando estaban los dos trabajando en esa área, ellos tenían un paso a la legalización. No era un paso a la ciudadanía, era un paso a legalizarse, un camino largo para uno hacerse residente y ciudadano, que involucraba primero reportarse. Y cuando uno se reportaba y se inscribía, pues podía obtener un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Incluía algún tipo de servicio a la comunidad, permitía que jóvenes que tengan la edad adecuada, la educación adecuada, puedan entrar en el servicio militar de los Estados Unidos. Incluía una forma que a través del tiempo las personas que están aquí ilegal, que han pagado impuestos, que tengan un plan de pagar impuestos, que puedan incorporarse a la sociedad americana, aprender no solamente el idioma, pero la cultura de los Estados Unidos. Es algo muy importante aprender la cultura, los valores de los Estados Unidos, que pueden ser un poquitico diferentes de las culturas nuestras. Sin duda. Y es importante poder asimilarse a lo que es este gran país. Y a través de ese camino, pues pueden legalizarse. Mira, en este momento yo sé que el servicio de migración... ¿Pero qué migración, ley, perdóname, qué ley se podría hacer en el país? Mira, en este que momento, pudiera satisfacer todas las partes, si no en su totalidad, en una gran medida. Mira, yo creo que ninguna ley va a satisfacer a todas las partes, pero tiene que existir alguna forma que no requiera que las personas regresen a sus países a esperar una visa, que puedan legalizarse en los Estados Unidos, que tengan un plan de tiempo. Mira, usaron la visa B de Victoria, se usó por varios años para permitir esposas de residentes. ¿Qué significaba la visa B de Victoria? La visa B era una visa que estaba disponible para los cónyuges de residentes americanos que habían estado esperando por largo rato para legalizarse, poder vivir legalmente en los Estados Unidos esperando su visa. Eso sería un paso. El regreso de la 245I, que permitía que los cónyuges y los hijos de ciudadanos americanos que habían entrado ilegal a los Estados Unidos, pagando una multa, se pueden legalizar en los Estados Unidos. La cancelación de la deportación que existe para aquellas personas que han vivido aquí más de 10 años, que tienen un buen carácter moral, que han cumplido con las leyes de los Estados Unidos y que tienen hijos, cónyuges o padres que sean residentes o ciudadanos, poder ajustar su estatus y legalizarse, existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el nivel de pruebas ahora del sufrimiento de las parejas o de los hijos de los padres es muy alto. Ese nivel de sufrimiento se puede bajar y bajar a lo que sea algo razonable y que ayude a legalizar a esas personas. En este momento yo estoy seguro y tengo cierta fe que internamente la administración está buscando a qué nivel se pueden legalizar los hondureños y nicaragüenses que tienen TPS del año 98. Sí, porque ese es un punto, hay una gran cantidad de personas, centroamericanos en particular, nicaragüenses y hondureños, que tienen una especie de legalización, digamos así, en el país. ¿Por qué no se acaba de legislar a favor de estas personas? Bueno, yo creo que internamente están buscando cómo ayudarlos a ellos a obtener su residencia. Yo sé que el Ejecutivo está buscando formas de legalizar que no requiera que el Congreso pase leyes. Mira, el DREAM Act lucía bonito en papel, pero no era algo lógico. No era lógico que tú legalices hijos de ilegales y que puedan estudiar y que tú vas a deportar a los padres de ellos y separar a la familia
y que ellos vayan a la universidad y compitan con estudiantes americanos para los recursos que quedan, que son muy limitados para poder estudiar. Yo creo que ese es un punto... Eso no era algo razonable, porque no era razonable. Es más razonable legalizar a los padres y que los padres y los niños puedan pagarse los estudios y poder estudiar pagando los estudios ellos mismos. Willy, tal vez una de las preocupaciones de las personas que están a favor de la legalización de los inmigrantes ilegales, y perdona la repetición, sea esa, o sea, en qué medida ese proceso de legalización puede afectar a la economía del país, o sea, en qué medida se va a generar un mayor nivel de competencia en servicios de salud, en el sistema educativo, en fin, cómo esa legalización puede afectar al que paga los taxes todos los días, porque tiene el privilegio o de haber nacido en este país o debe estar legalizado. Pero mira, Pedro, el capitalismo se basa y crece en la competencia. Esa es la gran ventaja de vivir en este gran país, es la competencia. La competencia es lo que ha hecho este país grande. Este es el único país del mundo donde tú puedes nacer y ser un limpiabota un día y ser el dueño de un hotel 20 años después. Se ha demostrado infinidad de veces que la habilidad de subir en la categoría económica, en la categoría social de este país no tiene límite, nada más que tiene límite en la imaginación de cada individuo. ¿Qué ocurre? Las personas que tú estás legalizando, primero van a hacer una inyección a la economía. ¿Por qué? Porque si tú eres ilegal y tú no tienes una forma de poder obtener un préstamo, no vas a comprar una casa. Si tú estás ilegal, tú no vas a arriesgar los fondos tuyos en una casa que puedes perder si te deportan a los Estados Unidos. Si tú estás ilegal, estás haciendo trabajos que a lo mejor son mínimos y buscándote la vida de alguna forma, pero si tú eres legal, puedes convertir eso en un pequeño negocio. Las realidades son que la mayoría de personas que están aquí ilegalmente están aquí por razones económicas y están aquí trabajando y funcionando. Si no tuvieran el trabajo, si no pudieran ellos mismos crearse los trabajos o buscar la forma de sobrevivir aquí y mandar remesas a sus países, no estuvieran aquí, estuvieran en otro lugar. Mira, no es ninguna sorpresa que tú no tienes un gran número de panameños, costarricenses, chilenos, uruguayos ilegales en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos países funcionan, son democracias que funcionan, tienen economías que funcionan. Entonces, y la situación que hay con la frontera mexicana no se presenta con la canadiense. Bueno, ese es un punto importante a destacar. Pero, me refiero con canadienses. Claro, los canadienses no entran ilegalmente. Tú tienes otras personas que entran ilegal. Y un punto importante es que la única persona que ha sido detenida sospechoso de un acto de terrorismo, que eran los que venían por Canadá, estaban entrando por Tacoma, Washington. ¿Qué es lo que pasa? Que la frontera canadiense, obvio, no tiene el mismo problema porque los canadienses no vienen corriendo ilegalmente para los Estados Unidos. No, y tiene una situación económica muy provechosa. Correcto, y es más que hay personas que estaban en los Estados Unidos ilegalmente, que han cruzado para Canadá, porque Canadá tiene un sistema de migración mucho más aceptable. Canadá le hace falta inmigrantes. Y yo he tenido clientes venezolanos, clientes colombianos, centroamericanos, que aquí ya estaban deportados, han cruzado la frontera a Canadá y ahora están viviendo en Canadá con cierta ayuda económica y mejorando sus vidas allá. ¿De qué es lo que pasa? Que tiene que haber algo similar en los Estados Unidos. Mira, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en este momento un número bastante elevado de jóvenes que son legales o que se acaban de legalizar, entran en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Un ilegal no puede entrar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Un ilegal no puede entrar, tiene que ser residente de los Estados Unidos y tiene que ser graduado de la secundaria. Pero mira, yo siempre menciono que el primer soldado que dio su vida en esta nueva guerra en Irak era un colombiano americano que había obtenido su legalización, vivía en Georgia, se alistó, entró en las Fuerzas Armadas y fue el primer soldado americano que murió en la guerra. Y cuando tú miras el número elevado de mexicanos-americanos, en el caso de los colombianos, de puertorriqueños, de colombianos, de cubanos, que llegan a los Estados Unidos y se entran en las filas de las Fuerzas Armadas Americanas, es bastante grande. En el caso de los colombianos, quería hacer una acotación. Un batallón importante de colombianos combatió en la guerra de Corea y recibió un número importante de medallas y reconocimientos. Pero ahí fueron como colombianos. Como colombianos, pero sí. Aquí ha habido muchos colombianos que se han legalizado y han entrado en las Fuerzas Armadas. Uno de mis clientes favoritos es venezolano. Él se legalizó, entró en las Fuerzas Armadas, ahora es un capitán,
La esposa de él es salvadoreña, es una teniente. Él está encargado del sistema de comunicaciones para el Comando Sur con Haití. Las 3 hermanas de él, la más gordita entró en el Army, pero las 2 que son más delgaditas entraron en las Fuerzas Naval. La familia entera de él ha estado en las fuerzas del país y tienen carreras militares. El único que no entró es el hermano que no podía físicamente entrar en las Fuerzas Armadas por sus condiciones físicas, pero se casó con una sargento de la Fuerza Armada Todos están en el ejército. Y vive con ella en Alemania. Todos ellos, la familia entera venezolana, que ahora es venezolana americana, los 5 muchachos están en alguna forma u otra sirviendo a los Estados Unidos en sus Fuerzas Armadas. Y son de carrera, porque ya Jan lleva casi, con el cuento, casi 10, 12 años en el ejército americano. Willy, una gran cantidad. No solamente son hispanos, te quiero decir, una de mis clientas rusas, que tuve el placer de legalizarla, la hija ahora es una oficial, se graduó de la Academia Militar del Coast Guard. En una palabra, que una buena parte de los militares actualmente en Estados Unidos son personas nacidas en otros países. Eso, Pedro, yo creo que si tú ves, no sé si la mayoría. Una buena parte, no estamos hablando de mayoría, estamos hablando de un número considerable. Un número considerable. Como todos los grandes imperios, obtienen sus soldados a veces de los países bárbaros. Eso parte de la época romana. Bueno, sabes que esa es mi parte favorita de la historia. Yo lo sé, yo lo sé. Esa y Grecia, te encantan las dos. Y los dos usaron, le dieron ciudadanía a los bárbaros que pelearon las fuerzas de ellos. A favor de ellos. Los romanos más que los griegos. Fueron muy inteligentes y actuaron con mucho talento, pero al fin de cuentas perdieron. Bueno, perdieron. Tú miras, el Imperio Romano duró casi 2000 años. Y si tú consideras lo que duró como la parte bizantina, duraron casi 4000 años. Sí, es cierto, tiene muchísima razón. Y parte de su habilidad de durar por toda esa época, que es una gran parte de nuestra historia, fue la habilidad de adaptar y la habilidad de asimilar a los pueblos con los que se relacionaban. Eso es muy cierto. Correcto. Eso es muy cierto. Pero Estados Unidos ha demostrado también una gran capacidad para eso. Y estoy de acuerdo contigo. Estados Unidos ha demostrado una gran capacidad para recibir, para asimilar a los ciudadanos. Lo que a veces a mí me llama la atención es que hay muchos ciudadanos que provienen de otros países, incluyendo Cuba, que no asimilan este país. Viven en este país, se hacen ciudadanos de este país y no cesan de criticarlo y cuestionarlo. Yo conozco unos cuantos, lamentablemente, que han venido a buscar este país para hacer una nueva vida y lo que pasan es una buena parte de esa vida rechazando este país. Esa es la grandeza de este país. La grandeza de este país es que acepta a los emigrantes, pueden vivir en este país y pueden criticar a este país. Eso es lo que lo hace grande. Y la grandeza de este país, que puede absorber esas críticas y crecer en esas críticas. Para mí eso no es un problema. Para mí, que vivan en este país y que quieran estar en este país, aunque lo critiquen, demuestra en realidad lo importante que es esta gran nación. Y puede crecerse en la crítica. Es más, que se crece en la crítica. Crítica por criticar y atacar por atacar es otra cosa. Pero en la crítica constructiva se crece. No, por supuesto. Yo me refiero a esas personas que van a la crítica destructiva, que van con mala intención a demeritar a esta nación que nos ha cogido a todos. Pero vamos a volver al tema de inmigración y no de valoraciones. ¿En qué medida una persona, digamos, por poner un ejemplo, que es me imagino el más fácil de detectar, llega al aeropuerto de Miami o de cualquier ciudad estadounidense sin los documentos apropiados? O es detectado que no tiene los documentos, o es detectado que está tratando de venir con documentos falsos. ¿Esas personas son deportadas de inmediato? No, depende. Hay ciertas personas que tratan de entrar con visas falsas o con documentos malos, y lo que pueden hacer en inmigración es detenerlo en el aeropuerto y montarlo en el próximo avión y volverlo al país de ellos. Si una persona demuestra o explica que tiene miedo de volver a su país, entonces le dan la oportunidad de pedir asilo político en los Estados Unidos y son llevados desde el aeropuerto a un centro de detención. Si son personas que no tienen delitos criminales, usualmente los detienen ahora aquí en el condado de Broward, en un centro que tienen solamente para personas que no tienen delitos criminales. Si la persona pues no identifica o no habla que tiene miedo de regresar a su país, es devuelto. Si la persona viene de un país como Cuba y no pueden devolverlo a Cuba,
La mayoría de los cubanos son detenidos brevemente y puestos en libertad con un parol y eventualmente pueden buscar su residencia bajo el ajuste cubano, aunque si los han tomado o los han detenido con pasaportes falsos, tienen que pedir un perdón. Y lo que ha pasado es que varios cubanos trataron de entrar a los Estados Unidos o tenían en su posesión pasaportes de parientes que son ciudadanos americanos, y eso es un delito por el cual no hay perdón y puede llevar hasta un tiempo de cárcel. También hay muchas personas que alteran sus pasaportes para tener... ¿Eso es delito también? Es un delito también, y lo que está pasando más y más en la Florida es que si tú tratas de entrar con un pasaporte falso, te detienen, te acusan en la Corte Federal de posesión de fraude, de un documento fraudulento. Puedes tener una condena de 3 meses, 4 meses, lo que demore ir frente a un juez de migración. Te deportan y no puedes entrar a Estados Unidos. Correcto, pero vas a servir una condena criminal. Cuando acabes tu condena criminal te van a deportar de los Estados Unidos y no vas a regresar a los Estados Unidos. Willy, ¿y esas personas que entran a Estados Unidos y con una visa y violan el tiempo que legalmente les confiere la visa? Bueno, y viven X números de años en este país ilegalmente. ¿Ellos tienen alguna posibilidad, digamos, de ajustarse a una ley, de ir a un abogado de inmigración, plantear su caso, etcétera? Esos son los que vienen a la oficina mía todos los días. Se casan, los hijos crecen y son muchos esperan aquí 15. Yo he tenido clientes, es más que voy a la corte ahora la semana que viene con una familia colombiana que el hijo no nació aquí, pero se casó con una americana, ya le dieron su ciudadanía ahora esta semana pasada, y los padres que llevaban aquí 8 años ilegal se van a legalizar a través de la petición de él, que ahora es ciudadano americano. Otros se casan con ciudadanos americanos, con cubanos. Se considera que la industria más grande en Miami ilegal en este momento es el matrimonio. Y se considera que... Eso es delito, por supuesto. Eso es un delito. Y desafortunadamente muchas personas, para legalizarse, pues caen en la trampa de pagar a una persona $10,000, $15,000, $5,000 para casarse y legalizarse. Y eso es una industria que desafortunadamente se ha abusado mucho en el ajuste cubano, porque el ajuste cubano permite que un cubano le dé la residencia a un extranjero que se case con ellos. Y hay muchos cubanos que son recién llegados que entran en esa trampa de casarse con extranjeros para que los dos puedan obtener su residencia. ¿Tiene riesgo? Tiene un riesgo enorme, porque si tú eres cubano y te casaste con una persona y determinan que es falso, que fue un fraude, tú nunca vas a tener tu residencia. Si eres residente, te la pueden quitar. Hasta este momento, en realidad, no han llevado un casos criminales, pero pudieran hacerlo también. Un cubano se casa para negocios, o una cubana con un extranjero no residente, no legalizado en este país. ¿Penalmente esa persona puede ser procesada? Las únicas personas que han procesado penalmente en la Corte Criminal son los que lo han hecho múltiples veces. Ya. Hubo una muchacha que creo que se casó con 4 o 5 personas y nunca se divorció de ellos. Exageró, o como dirían algunos amigos míos, apretó demasiado. Pero la gran mayoría de las veces lo que ocurre es que lo ponen en deportación y le quitan la residencia al cubano y deportan al extranjero. O sea, al cubano le quitan la residencia. Le pueden quitar la residencia y le ordenan su deportación. ¿Hasta qué punto, Willy, existe posibilidad que con una ley de inmigración nueva que legalice esta gran cantidad de personas pueda ser rescindida la ley de ajuste cubano? Bueno, tomando como base... La ley de ajuste cubano fue eliminada en la reforma migratoria del año 96. Y en este momento la ley de ajuste cubano existe a la voluntad del presidente, del Ejecutivo. Si el Ejecutivo de los Estados Unidos determina que el gobierno de Cuba es un gobierno democrático o un gobierno representativo, eliminó la ley de ajuste cubano. El Congreso, por ley en el 96, en la reforma migratoria, la eliminó al derecho del Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo puede identificarle al Congreso y explicarle al Congreso que esa ley no es necesaria, se eliminó. Mira, eso sí es un detalle interesantísimo que tú acabas de aportar. Los presidentes del 96 han tenido la habilidad de eliminar la ley de ajuste cubano. Pero en realidad, cuando tú miras los factores de Cuba, no ha habido ningún cambio en Cuba que permita que un ejecutivo pueda articular
que el gobierno de Cuba es tal que no hace falta más la ley de ajuste cubano. Pero la conducta de muchos cubanos entra en contradicción. O sea, llegan a Pero este país, se ajustan a la ley de ajuste cubano y al año van de visita a Mira, Cuba. yo creo que eso es un tema que tú y yo hemos abordado tantas veces. En más de una ocasión. Sobre el abuso que puede existir con el ajuste cubano. Hay tantos abusos. Sí. Hay tan mal uso de una ley maravillosa que eso sería todo un seminario completo sobre el tema. Y yo sé que me ha buscado mucha crítica en nuestra comunidad, porque yo soy una de esas personas que creo que el abuso del ajuste cubano y la forma que se ha mal usado, desde fraudes matrimoniales hasta personas que llegan aquí y dicen que el problema de ellos es económico, lo que quieren es volver a Cuba lo más rápido posible. Todo eso para mí es un insulto para las personas que fueron los que pagaron el precio más alto y que ayudaron a crear el ajuste cubano. Compartimos ese insulto, dicho sea de paso, porque para mí también es muy nefasto eso. Pero a la misma vez yo no tengo yo creo y apoyo el contacto de las visitas en Cuba. Mira, yo no le tengo miedo a la enfermedad que Cuba tiene. Yo creo que estoy con la Pero cuando hablamos de la ley de ajuste cubano, Willy, no es cuestionando los viajes. Estamos hablando de aquella persona que asume el privilegio de la ley de ajuste cubano y lo utiliza para un beneficio personal. O sea, no es que estemos cuestionando si una persona tiene o no el derecho a ir a su país. Bueno, eso es otro asunto. Es aquella persona que en otras circunstancias tendría que pedir asilo por motivos políticos y ha tenido el privilegio, como tú dices, de ajustarse a una ley que fue ganada, en alguna medida conquistada o conseguida por un número importante de hombres y mujeres que de alguna manera enfrentaron al régimen. La realidad es que te diría a ti, yo llevo en esto casi 30 años, he conversado con cubanos que han llegado en los últimos 30 y pico de años, y yo pudiera contar el número que yo creo que puede articular una persecución política en Cuba. Nuestro común amigo Luis Díaz me está diciendo que nos queda solo un minuto. ¿Cómo tú vislumbras esa ley? ¿Tú crees que el Congreso, el presidente de Estados Unidos, el Ejecutivo, llegue a un arreglo en este periodo presidencial? ¿O no lo esperas? Mira, el ajuste cubano va a durar mucho No, más. me refiero a una ley de De inmigración. migración. Yo creo que el Ejecutivo va a buscar formas de legalizar personas sin el apoyo del Congreso. Y una vez que esa ventana se abra y que a través de edictos administrativos se pueda empezar a legalizar personas, el Congreso va a tener que tomar acción y tomar paso y crear una ley más comprensiva de migración. O sea, el Ejecutivo va a tomar la iniciativa, en tu opinión. Yo tengo esperanza que este año va a volver al pleno del Congreso discusiones sobre la inmigración, y una vez que el Ejecutivo tome pasos para legalizar de forma administrativa a muchas personas, el Congreso va a tomar pasos. Willy, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Le esperamos la semana próxima en otro programa de opiniones. Gracias, buenas tardes y gracias por Willy. invitarme, Pedro. Gracias, Willy. Debido a recortes en el presupuesto. Eso nos ha llevado a tomar medidas un poco severas para poder mantener este bloque. Y la única manera que podemos cambiar esto es con su participación, no solamente como televidente, sino con su participación económica. Este es su canal 17, que día tras día lleva una programación familiar en la cual usted no tiene ni que preocuparse de lo que ven sus hijos. Una programación de alta calidad necesita de usted en estos momentos. ¿Y cómo usted puede ayudar? Enviando su donación, no importa la cantidad, cualquier cantidad, aunque usted no lo crea, es importante para su canal 17. Por favor, ayúdenos a mantener este bloque en español con su participación económica. Muchas gracias.